Shabbat Shalom, amados hermanos. Después de panes ácimos, pues toca estudiar la parashá de esta semana, que se llama Shemini. Como ustedes saben, es el octavo día. Está relacionado con la dedicación del Mizkan. Así que esta parashá, mis amados hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen para que sepamos de qué trata esta porción. Bueno, en esta porción, mis amados hermanos, los Kohanim, los sacerdotes, asumen ya su rol, su cargo, después de los 7 días que llevó la inauguración del Mizkan. Entonces, toda la congregación está de pie en actitud reverente frente al altar, mientras Aarón, el hermano de Moshe, ofrece sacrificios por sí mismo y por toda la nación de Israel, por toda la nación entera. Entonces, ya ustedes saben que Aarón va a bendecir a toda la asamblea, se introduce al interior del Mizkan junto con Moshe, y a su regreso, ¿verdad?, las porciones que estaban aún en el altar fueron consumidas por el fuego divino. Cuando el pueblo vio que había caído fuego del cielo, entonces cae de rodillas en actitud de adoración delante de nuestro Padre Todopoderoso. Lo lamentable de esta porción es que se nos dice también que dos hijos de Aarón, Nadab y Abijú, a los dos hijos mayores de Aarón, ofrecen un fuego extraño, no consagrado, algunos van a decir no tomado del altar, y bueno, pues va a suceder una desgracia, ¿verdad? Van a ser una transgresión por parte de los sacerdotes, quienes debían dar el ejemplo para todo el resto de la asamblea, y esto que van a hacer de ofrecer un fuego extraño, pues será algo imperdonable, era algo que no se podía pasar. Entonces, en consecuencia, ambos fueron condenados a ser consumidos por el fuego que venía de la presencia de Hashem. La Torá nos dice que murieron instantáneamente. Ahora, lo triste de todo esto, pues, es que el papá, Aarón, viendo esta situación, pues obviamente, como todo padre, va a estar abrumado por el dolor, el gran dolor de esta tragedia. Entonces, ¿qué se le puede decir a alguien que sufre, padece algo tan terrible el día de la inauguración del Mizkan, que dos de sus hijos mueran? Moshe, su hermano, se le acerca, mis amados hermanos, y le explica a Aarón, bueno, que Hashem se santifica en sus allegados. Amén. Entonces, para evitar que los otros sacerdotes se impurificasen tocando los cadáveres, los primos de Aarón, Misael y Elzafán, que no eran sacerdotes, fueron los encargados de sepultarlos. Obviamente a Aarón le quedan dos hijos, que son Eleazar e Itamar. Ellos recibieron las instrucciones de no manifestar, fíjense qué difícil, ¿no?, de no manifestar duelo, de no manifestar aflicción, y con ello demostrar completa sumisión a la voluntad de Hashem. Es tremendo, es terrible, ¿verdad? Pero la parte de Hashem tenía preponderancia en este caso. Entonces, también se les advierte a los Kohanim que no bebieran licor frente, algunos dicen, ¿cómo se dice? Que no bebieran licor, ¿verdad? Algunos piensan, que como lo habían hecho Nadab y Abijú antes de cumplir con sus deberes en el Mizkan, o de instruir al pueblo. Entonces, que no se debe ir tomado. Y algunos piensan que por esta razón Hashem dio la instrucción de que los Kohanim no deberían tomar. También en esta porción, mis amados hermanos,
pues debido a toda esta situación de tragedia, Aarón y sus hijos dejaron de comer la parte de la ofrenda de pecado. Ustedes saben que toda ofrenda de pecado hay una parte que los sacerdotes deben comerla. Entonces no sucedió así, sino que se quemó completamente. Esto obviamente va a contradecir la orden de que ciertas porciones, ¿verdad?, fuera comida cuando es ofrenda de pecado dentro del Mizcam. Moshe obviamente le reprocha que por qué no se había comido. A Aarón le da una explicación de por qué no se había comido aquella parte. Y a Aarón le dice que se había tornado impuro y que no había una orden específica de Hashem respecto a cómo actuar en este caso, y si estaba prohibido comerlo. Entonces, todos quedan en paz, ¿verdad? Y bueno, pues la parashá continúa, mis amados hermanos, diciéndonos que pureza y santidad debían ser los principios recurrentes en la vida diaria de todos los judíos, ¿verdad? De todo Am Israel. Y aunque tenían permitido comer carne de animales, estaban restringidos en cuanto a la elección de alimentos, pues debían abstenerse de comer productos impuros, podríamos decir productos no kasher. Solo debían de ingerir o comer carne de aquellos animales que tenían completamente dividido los cascos y que fueran rumiantes. Esto va a significar que especies como el camello, la liebre, el cerdo estaban prohibidos. En cuanto a los peces, pues ya ustedes saben que solo debían de comerse los que tienen aletas y escamas. Obviamente esto va a excluir a los moluscos y otras especies semejantes. En cuanto a las aves, pues los de rapiña fueron declarados prohibidos. Algunos insectos y criaturas que se arrastran fueron clasificados también como impuros. Por ende, mis amados hermanos, se hizo una distinción entre lo impuro y lo puro, entre los animales que pueden ser comidos y los animales que no se pueden comer. Bien, este es el pequeño resumen, mis amados hermanos, de esta porción llamada Shemini. Espero que les sirva para recordar de qué trata la parashá. Obviamente, nuestro deseo es que leamos la porción en la semana para que podamos, mis amados hermanos, entender algún mensaje que vayamos a dar a través de los temas de la porción. Pues bien, vamos a entrar a un tema, mis amados hermanos. Como ustedes ya pueden notar allí en su pantalla, tenemos un tema. El tema de esta mañana se ha titulado Autocontrol. Ya ustedes verán por qué se llama así, ¿de acuerdo? Esperando, como siempre, mis amados hermanos, los temas que estamos tratando de dar para la comunidad y para las personas que nos escuchan. Bueno, pues la Torah siempre es actual, siempre debemos actualizar lo que dice la Torah. Y la Torah tiene muchos mensajes para nosotros. Solo nuestro deber es tener los sentidos abiertos, tener un corazón receptivo para oír el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, hoy hablaremos de autocontrol, que creo que se necesita mucho, mis amados hermanos, en muchos aspectos de nuestra vida. Pues bien, el Rab Max Beiman señala lo siguiente. Señala, ¿verdad?, que en Levítico capítulo 9, la Torah habla del servicio sacerdotal y luego, fuera de contexto, menciona a Nadab y Abihu. Como ustedes ven, se está hablando, mis amados hermanos, de la inauguración, de cómo los sacerdotes van a hacer su oficio, y después pues ya se nos menciona el asunto de Nadab y Abihu. Estos dos hijos de Aarón que mueren al tratar de realizar un servicio, así lo vamos a plantear, un servicio no autorizado en el tabernáculo. ¿De acuerdo? Hay muchas
cosas que se dicen, por qué murieron Nadab y Abijú. Algunos dicen porque entraron tomados, otros porque no consultaron con Moshe y Aarón, otros porque de ellos mismos nació la idea. Y bueno, entonces los hijos de Aarón, dice la Escritura, ofrecieron un fuego extraño. Entonces tratan de explicar qué es ese fuego extraño que ofrecieron, ¿verdad? Algunos dicen que fue su intención el hacerlo porque ellos quisieron. Hay algunos comentaristas que llegan hasta señalar que dijeron, pues cuando estos viejitos ya se van y nos dejan a nosotros, ¿no? Refiriéndose en este caso a Moshe y a Aarón. Entonces la Torah dice, primero está hablando acerca del servicio sacerdotal y luego de la muerte de Aarón. Por la forma en que murieron, los comentaristas señalan que un fuego del cielo quemó sus entrañas. Entonces, esto parece indicar que la Torá nos está advirtiendo que debemos ser cuidadosos en lo que hay en nuestro interior. O sea, si fueron muertos porque sus entrañas se quemaron, entonces la Torá nos estaría diciendo, mis amados hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hay interior, lo que está en el interior de la persona. Y por eso es que si en Nadab y Abijú habían ciertas ideas, ciertos pensamientos, podemos decirlo, en su interior, y esos pensamientos, esos sentimientos no iban de acuerdo a la voluntad de Hashem, por eso murieron. Entonces, la Torá con esto también nos quiere enseñar, mis amados hermanos, que debemos ocuparnos no solo de lo exterior, no solo de lo que podríamos decir que es superficial, ¿de acuerdo? Esto es una enseñanza tremenda. Normalmente las personas nos preocupamos exteriormente, pero lo que es importante es el interior, ¿de acuerdo? Y en este caso podemos decir que el interior de Nadab y Abijú no estaba de acuerdo con la voluntad de Hashem. Ahora, es cierto que el templo, el Mizkan, tenía muchas cosas externas para mostrar su santidad, pero lo que realmente importa, en este caso del Mizkan, es lo que había en su interior. ¿De acuerdo? Entonces, Nadab y Abijú murieron, sus entrañas se le quemaron. Entonces, una hermosa enseñanza a través de algo triste que pasó con Nadab y Abijú, de que lo que importa, lo que interesa de la persona es lo que hay en su interior. ¿De acuerdo? Algo muy parecido señala nuestro Rabbi Yehoshua. ¿Se acuerdan? En este episodio, cuando en Mateo se habla acerca de que no contamina lo que entra. ¿De acuerdo? Que por cierto se ha malentendido por el cristianismo, señalando que Yeshua entonces ya no respetó las leyes de alimentación, cuando dice que no contamina lo que entra, ¿de acuerdo? Sino lo que sale. Entonces Yeshua en esa parte nos dice que lo que comemos se va a la letrina y está bien, pero lo que importa es lo que sale de la boca, porque sale del corazón, ¿de acuerdo? Y como sale del corazón, si sale algo malo, dice Yeshua, esto es lo que contamina al hombre, porque pues del corazón estarían saliendo los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces es muy importante qué es lo que hay dentro de la persona. Amén. Si dentro de la persona hay cosas buenas, pues obviamente eso es lo que va a salir, eso es lo que va a brotar. Entonces, mis amados hermanos, ya la parashá comienza a enseñarnos que si Nadab y Abijú fueron muertos quemándoles sus entrañas, como diciéndoles lo interior de ellos no estaba correcto. Hay algunos rabinos que dicen que Nadab y Abijú eran personajes muy santos, muy dedicados. Creemos que sí, que quizás tuvieron un error, quizás en ese momento, como creo que a todos nos pasa, en un momento el Yetzer Hara, la mala inclinación, nos llega a tomar y cometemos errores. Eso es factible, eso es posible, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues tenemos que cuidar lo que hay en nuestro interior, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dijo Yeshua,
si tú no cuidas lo que hay interior en ti, entonces eso es lo que te va a contaminar. Esas son las cosas que contaminan al hombre, ¿verdad? Y termina diciendo, y no comer con las manos sin lavar, porque el tema que trata allí en Mateo es de comer las manos sin haberse lavado las manos, y no, Yeshua no estaba dando una enseñanza acerca de que si los animales que se prohibieron precisamente en esta parashá, ahora se podían comer y que ya no seguía la Torah de Hashem. Ese no es el tema, para nada, ¿de acuerdo? Así que todo el cristianismo se equivoca cuando creen que Yeshua está aquí aboliendo la Torah. De hecho, él como Mesías, ni aún como Mesías tiene esa autoridad. Pues bien, entonces es importante lo que hay dentro de la persona. Por eso vamos a hablar de que tenemos que ser, mis amados hermanos, kasher por dentro. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, la Torá nos sigue diciendo, mis amados hermanos, después de hablarnos del servicio del Mizcam y de la muerte de Nadab y Abihu, ahora podríamos decir de manera abrupta, comienza a enumerar los animales que se pueden consumir y los animales que no están permitidos. Precisamente en Vayikra, en Levítico capítulo 11, verso 4, se nos dice que los animales no permitidos son tamé, son impuros. Amén. Y en Levítico capítulo 11, en el verso 11, sobre los peces prohibidos, la Torá le llama sheket, abominables. De aquí, mis amados hermanos, tenemos que decir, si leemos Apocalipsis, si leemos los escritos de los discípulos de Josué, vamos a saber que los animales que la Torá declara impuro, los animales de los escritos de los discípulos de Yeshua, se siguen considerando impuros. Así que, ¿de dónde salió la idea de que ahora los animales que la Torá declara impuros son limpios y son aptos para comer? Bueno, eso es algo que ha surgido porque la gente dejó la Torá, ¿de acuerdo? Entonces, en Vayikra se nos dice que los peces son llamados shekets, abominables. Y en Apocalipsis se dice de toda ave sucia y aborrecible, abominable, ¿de acuerdo? Entonces todo sigue igual, no ha cambiado nada para la Torá, ¿de acuerdo? Entonces, al final de la sección, de esta sección sobre los alimentos permitidos, la Torá enfatiza la razón de estas leyes. Y la Torá señala que la razón de las leyes de Kashrut es la búsqueda de la santidad. Ok, esto lo podemos leer, si tienen sus escrituras, que sería bueno, en Vayikra, en Levítico capítulo 11, del 43 al 44, la Torá dice lo siguiente, dice, no ensucien sus personas con ningún reptil que se anda arrastrando, ni se contaminen con ellos, ni sean tamé inmundos por ellos, pues yo soy Hashem, su Elohim. Ustedes, por lo tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no ensucien sus personas con ningún reptil que se ande arrastrando sobre la tierra. Entonces, la Torá señala, mis amados hermanos, que el hecho de que nos dé leyes de qué animales podemos comer y qué animales no podemos comer, es la búsqueda de la santidad. Así que podríamos decir que la santidad comienza por lo que comemos. Amén. Por respetar las leyes de alimentación de Hashem, nuestro Padre. La palabra, mis amados hermanos, normalmente usada para designar un alimento permitido es la palabra kasher, ¿de acuerdo? Entonces, los animales que podemos comer deben ser kasher. Literalmente significa preparado, como si no se tuviera nada que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, dice el Señor, lo que vas a comer son nada más de esos animales que son kasher. Entonces, al juntar estos dos temas, ¿no? al venir estos dos temas en la misma parashá, mis amados hermanos, las leyes
de los alimentos con las leyes de los sacerdotes, la Torá entonces estaría haciendo un paralelo entre la comida y el servicio sagrado. ¿De acuerdo? La comida y el servicio sagrado. En otras palabras, lo que hace sagrado a una persona es lo que hay en su interior. Los sacerdotes debían cuidar su interior, lo que había en ellos, ¿de acuerdo? Y la persona debe cuidar lo que entra, ¿de acuerdo? Lo que come. Entonces, al hacer esta comparación, mis amados hermanos, lo que importa o lo que nos quiere decir es que lo que nos hace sagrado es lo que hay en nuestro interior. Así que debiéramos cuidar mucho lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Ahora, continuando con nuestro tema, cada uno de los mandamientos que Hashem, nuestro Padre, da, lo que vamos a decir es importante porque muchas veces la persona, al no entender los mandamientos de Hashem, dice, pues no lo entiendo, entonces como no lo entiendo, no lo voy a hacer, solamente hago los mandamientos que yo entiendo, pensando en que como le entendemos al mandamiento, entonces como que es más fácil digerirlo, pero cada uno de los mandamientos tenemos que saber, mis amados hermanos, que cada una de las cosas que Hashem puso es una parte de Él, ¿de acuerdo? Ese mandamiento es una conexión con nuestro Creador. Entonces, no podemos saber lo que significa cada mandamiento en su totalidad. ¿Y por qué no podemos saberlo? Bueno, no podemos saberlo porque nuestro cerebro, nuestra inteligencia es parte de este mundo que, vamos a decirlo así, es finito, o sea, tiene hasta cierto alcance. No somos tan inteligentes como nuestro Creador. Amén. Nuestra mente es incapaz de sumergirse en la profundidad de la mente de nuestro Creador. Como en alguna ocasión dijo Shaul, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Hashem. Sí, a veces queremos reflexionar, queremos meditar, queremos entender todas las cosas, pero nuestra mente es finita. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. No siempre vamos a saber la profundidad de cada mandamiento, de cada cosa que Hashem puso. A veces no vamos a captar, ¿de acuerdo? Ahora, esto que estoy diciendo no quita, mis amados hermanos, por ejemplo, que los sabios de nuestro pueblo Israel siempre intentaron descubrir los beneficios de cada mandamiento y qué principios Hashem intenta enseñarnos en ellos, ¿de acuerdo? En cada instrucción. O sea, eso no está prohibido, tratar de entender. Como decía Radmale, como dice Radmale, a veces cuando la persona llega a entender la mitzvah, entonces se le hace más digerible, como la pastilla, la medicina, ¿no? Cuando le decimos a nuestro hijo, mira, es que esto te va a ayudar para esto y para esto y para esto, entonces como que logra entenderlo, ¿de acuerdo? Pero, como sabemos, mis amados hermanos, no siempre alcanzamos ello, ¿de acuerdo? Entonces, así que no está prohibido, mis amados hermanos, no está prohibido tratar de entender por qué razón Hashem dio ciertos mandamientos, cuáles son esos beneficios que nos dan los mandamientos, ¿de acuerdo? Lo que voy a decir es importante y espero que se lo queden grabado. Cuando cumplimos un mandamiento, no le hacemos un favor a Hashem, sino a nosotros mismos. Muchas veces decimos, bueno, es que este mandamiento lo mandó Hashem y entonces yo lo voy a hacer para que Él se agrade, para que Él esté feliz, para que Él esté contento. Y la verdad, mis amados hermanos, es que cada mandamiento que Hashem puso, más que ayudarlo a Él, por hablar de alguna manera, es a favor de nosotros mismos. O sea, Hashem puso los mandamientos porque son buenos para nosotros, porque nos ayudan materialmente
espiritualmente en todos los sentidos. O sea, Hashem puso mandamientos que son buenos para nosotros. Así que nos ayudamos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y entonces Dios quiere que nosotros tratemos de descubrir qué principios, qué cosas, qué beneficios hay en cada cosa que Él puso, ¿de acuerdo? Porque por eso nos hizo seres humanos, mis amados hermanos, y no robots, porque si hubiera querido, ¿verdad?, personas que no pensaran, no cuestionaran, pues hubiese hecho robots, pero hizo seres humanos. Él quiere que aprendamos sus estatutos y los aprovechemos al máximo, pero para eso tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que analizar. Entonces, si esto es así, mis amados hermanos, dado que la comida y la salud están directamente relacionadas, obviamente que eso es evidente, ¿no? La comida y la salud están relacionadas, podemos entonces decir, asumir que los alimentos kasher son buenos para nuestra salud. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que podemos entender es que si la comida y la salud están relacionadas, entonces lo primero que deducimos es que los alimentos que Hashem puso para que nosotros pudiésemos participar de ellos son buenos para nuestra salud. Ahora, tengo que decir también, ¿verdad?, que respetar las leyes que Hashem puso no asegura que conservemos la salud. ¿Por qué? Porque uno puede abusar de las grasas, uno puede abusar de los dulces, comer alimentos de forma que podríamos decir no es saludable. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿acaso entonces la salud la razón de los mandamientos? Porque si estamos diciendo que si abusamos entonces no vamos a tener buena salud, ¿de acuerdo? Aunque estemos comiendo cosas limpias, cosas kasher. De hecho, ¿no?, alguien que come como un animal, diríamos, puede estar comiendo cosas kasher, pero al hacerlo desmedidamente, pues ya no es correcto. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿es la salud la razón de los mandamientos? Fíjense que aquí tenemos la opinión de un hombre muy importante en nuestro pueblo Israel, que es la opinión de Maimónides, ¿de acuerdo? Maimónides escribió una enciclopedia de ley judía y tiene una larga lista de reglas para la salud. De hecho, hay dietas y hay todo, ¿de acuerdo? Maimónides fue un hombre muy inteligente que escribió, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice Maimónides? Maimónides dice que él considera que tener buena salud, escuchen, a mí me sorprende, dice, él considera que tener buena salud es cumplir con el mandamiento de saber que Dios existe. O sea, si una persona quiere tener buena salud, lo primero que debe tener en su mente es saber que Dios existe. Si no tiene buena salud, la persona no puede tener una relación intelectual con Hashem. El cerebro no funcionará bien. ¿Cómo ven ustedes la opinión que dice Maimónides, ¿no? Tener buena salud es saber que Hashem existe. ¿Por qué Maimónides, cuando habla de salud, no menciona los alimentos kasher? Entonces, para Maimónides, las reglas de salud no se refieren en absoluto a las leyes de kashrut, de kasher, a las leyes que estamos viendo en esta porción de qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer, ¿de acuerdo? Obviamente, Maimónides enumera alimentos que son saludables y alimentos que no lo son. Entonces, clasifica también las comidas de las cuales uno puede comer mucho y otras que deben consumirse con moderación y otras que de plano deben de evitarse por completo. Entonces, nos seguimos preguntando por qué Maimónides no menciona las leyes de Kashrut cuando habla de tener buena salud. Y la respuesta es simple. Para Maimónides,
las leyes de kashrut, de kasher, no tienen relación con la salud. Bueno, hay que entender, ¿no? Entonces, ¿qué quiere entender Maimónides? Dice, tener buena salud no está relacionado con comer lo que la Torah dice. ¿Por qué? Porque una persona puede abusar de las cosas que son kasher. Entonces, no está relacionado, ¿no? Entonces, ¿en dónde coloca Maimónides las leyes de alimentos kasher? Y lo que sorprende es que Maimónides las va a colocar en una sección llamada Libro de Santidad. ¿Qué dice Maimónides? Observar las leyes de kashrut te ayuda a ser sagrado. No a tener buena salud, sino a ser sagrado. Es lo que dice Maimónides. Y es lo que leímos en la Torah, en Levítico 11, 43, 44. ¿De acuerdo? Dice, observar las leyes de kashrut te ayuda a ser sagrado, a ser santo, a ser kadosh. Observar las leyes. Entonces, para Maimónides, él dice, si tú observas las leyes de kashrut, te van a llevar no a tener buena salud, para él, sino a ser sagrado, a ser kadosh. Entonces, ahora podemos seguir preguntándonos, ¿acaso todos los que respetan las leyes de kasher, de kashrut, son sagrados? Y parece que no es así. Entonces, ¿cuál es el beneficio, mis amados hermanos? Lo que tenemos que decir, y es algo que a veces pasamos por alto, es que todos los principios que son enumerados en la Torá, todas las cosas que Hashem puso, mis hermanos, son una guía, no son una garantía, ¿de acuerdo? Hashem nos conduce por el camino de santidad, ¿de acuerdo? Pero no nos obliga a seguirlo. De hecho, el Rab Moshe Haim Luzzatto, que vivió aproximadamente en el siglo XVII allá en Italia, él señala, ni siquiera los mandamientos dicen todo lo que Dios espera de nosotros. Entonces, Hashem alude, mis amados hermanos, a la existencia de verdades más profundas y que quiere que las busquemos y las encontremos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere que encontremos? Y aquí es donde vamos a explorar ya el título de nuestro tema, autocontrol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere Hashem que nosotros, qué verdades profundas quiere Hashem que nosotros busquemos, que nosotros tratemos de encontrar? Bueno, es que cuando hablamos de comida, mis amados hermanos, cuando hablamos de comida, la comida despierta uno de nuestros mayores impulsos. ¿De acuerdo? Esto es que cuando hablamos de la comida se convierte en uno de nuestros peores problemas. A veces es muy difícil controlar los impulsos que tenemos sobre la comida. ¿De acuerdo? De hecho, si analizamos bien, por ejemplo, cuando hablamos sobre los libros de dietas son una industria para muchos multimillonaria porque a los seres humanos les cuesta trabajo controlar el deseo de comer y de beber. Entonces, ahora, pero cuando pensamos detenidamente, cuando reflexionamos un poquito más, llegamos a comprender que la industria de la dieta es tonta. ¿Y por qué es tonta? ¿Verdad? Porque fíjense, mis amados hermanos, porque si una persona quiere perder peso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo único que debe de hacer es comer una dieta balanceada e ingerir menos comida, ¿de acuerdo? Como decimos, come solamente lo que tu cuerpo usa. Es más, si la persona comiera solamente lo que su cuerpo usa, ni siquiera
tendría que hacer ejercicio fuera de su vida normal. A lo mucho que se le diría camina un poco y es todo, ¿verdad? Entonces, si una persona quisiera saber cuánta comida necesita su cuerpo, lo que tiene que hacer es no comer constantemente, ¿no? Y dejar de comer antes de sentirse saciado. Entonces, de hecho, Maimónides dice, mira, siempre no dejes de comer una vez que estás haciendo, siempre que tu estómago se sienta que no está lleno. Ahí deja de comer. Esa es la dieta más fácil del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, pero las personas comemos hasta que creemos que vamos, como se dice vulgarmente, a reventar, hasta que decimos, ya no me cabe más. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos problemas con este impulso de comer y de beber. Ahora, como dice el Rab Max Bimba, ¿verdad? Dice, nadie va a comprar mi libro de dietas porque no se dirige a la naturaleza humana. O sea, ¿qué quiere decir? Esto que acabamos de decir realmente no es la naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza humana? Todos los seres humanos deseamos alimentos, deseamos beber, deseamos comer, y esos deseos son los que son realmente difíciles de controlar, ¿no? Si la persona supiera, ¿verdad? Lo que dijimos hace un momento, pues todo sería muy fácil. La verdad es que tenemos una lucha con nuestros deseos, los deseos de comer y los deseos de vivir, de beber, ¿de acuerdo? Entonces, creo que muchos tenemos problemas con comer y beber. Entonces, la Torah a través de las leyes de Kashrut nos hablan de autocontrol. El tema principal, Maimónides dice, si tú observas las leyes de Kashrut lo que te van a dar son santidad. ¿De acuerdo? Pero algo que viene adherido a todo esto que dice Hashem, que tenemos que conocer, que tenemos que saber, es que el tema principal de las leyes de los alimentos kasher es el autocontrol. ¿Por qué es el autocontrol? Según la Torah, mis amados hermanos, la Torah nos dice que hay muy pocas cosas para hacer. ¿De acuerdo? Hay muy pocas cosas donde Hashem te dice, haz. Casi todas las reglas son no hagas. Prohibiciones. Prohibido esto otro, prohibido esto otro. ¿De acuerdo? La mayoría de las cosas son prohibiciones. Entonces, ¿qué busca la Torah cuando nos prohíbe cosas? La Torah, cuando nos prohíbe cosas, lo que busca es que la persona se contenga. ¿De acuerdo? Que generemos autocontrol. ¿De acuerdo? Que la persona diga, ok, si Hashem dijo que no puedo hacer esto, entonces no lo puedo hacer y tengo que reprimir mis impulsos, tengo que reprimir mis deseos. Algo con lo que siempre estamos luchando son el satisfacer nuestros deseos. Y como nos hemos podido dar cuenta, si satisfacemos un deseo, al rato tenemos otro, y los deseos nunca se acaban. Entonces, todo el trabajo que tenemos en nuestra vida, mis amados hermanos, es reprimir, es controlar, es mantener nuestros deseos a rayas. No podemos darle rienda suelta a nuestros deseos. Incluso, mis amados hermanos, nuestro pueblo Israel señala que aún en los mandamientos positivos, ¿de acuerdo? Aún en los mandamientos positivos, por ejemplo, el tener relaciones sexuales con la esposa, con el esposo, aún en eso también vienen, dice, pero no en todo tiempo se pueden tener relaciones sexuales y así. O sea, aún en los mandamientos positivos, ¿verdad? Todo se tiene que hacer con control. Entonces Hashem dice,
puedes comer esto otro, pero aún en esos mandamientos que son positivos, tú tienes que controlarte y no tienes que comer como un animal. Entonces, en la sabiduría de nuestro pueblo se nos dice que aún en los mandamientos positivos que cumplimos antes de comer, siempre se ponen restricciones. Por ejemplo, para que nuestro pueblo Israel pueda comer de un animal, primero necesita de un faenado ritual, ¿de acuerdo? Y de la remoción de la sangre. Entonces, esto es, no puedes matar el animal y comértelo, ¿de acuerdo? Saciar tu apetito de inmediato, no. Tienes que hacerle shejitá, tienes que remover la sangre, luego se pone a remojar la carne en agua de sal, ajá. Entonces, todo eso, como es, vete tranquilo, contrólate, ¿de acuerdo? No simplemente vas a matar al animal y luego cómetelo, no. Fíjense, entonces siempre estamos hablando de ¿qué? De autocontrol, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro pueblo Israel, para poder comer de un animal, ¿no? Si no hay un shohed entrenado para que mate el animal, entonces simplemente no se come. Oye, pero ahí tienes al animal, mátalo, no, hasta que venga alguien que sepa matarlo, ¿no? Que un shohed que va a inspeccionar al animal, que va a buscarles defectos antes y después del faenado, ajá, que tiene que usar un cuchillo especial, que este shohet lo va a verificar que no tenga ninguna mella, ¿verdad? Que va a seguir un método muy preciso y hasta después de eso va a comer el animal. Entonces, para comer tengo que esperar todo esto, y la respuesta es, si todo es, contrólate, ¿de acuerdo? Mantén a raya tus deseos, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive, mis amados hermanos, en la misma lista de animales y aves no kasher, ¿cómo se dice? No se incluye especies de rapiña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque Hashem, cuando nos puso una lista de qué podemos comer y qué no podemos comer, y nosotros tenemos que elegir qué comer y qué no, entonces ejercitamos autocontrol. ¿De acuerdo? Entonces lo que busca, mis amados hermanos, la Torah es que la persona controle sus deseos. Los mandamientos intrínsecamente en la sabiduría de Hashem es controlar los deseos de la persona. Y hablando sobre Nadab y Abihu, regresándonos un poquito, muchos comentaristas piensan que Nadab y Abihu tenían una buena intención. Decían, nació en nosotros un deseo hermoso de alabar y de bendecir y de hacer algo bueno por Hashem. O sea que de ellos nació esa buena intención. El asunto, mis amados hermanos, es que las personas no siempre tienen que seguir sus deseos, porque Hashem tiene reglas. Hashem nos dice cómo servirle, ¿de acuerdo? De hecho, es lo que sucede en muchas iglesias. En muchas iglesias la gente se tira, la gente tiembla, la gente dice, es que estoy adorando al Señor, así me nace. Bueno, no es como te nazca, es como Hashem te diga que vas a servirle. Entonces, todo se trata de autocontrolarse en esta vida. A este propósito, mis amados hermanos, los cabalistas nos enseñan que la comida tiene un elemento espiritual. Ajá. Las leyes de comida kasher destacan a los alimentos beneficiosos espiritualmente y prohíben los alimentos que bloquean nuestros conductos espirituales. Entonces, para el pensamiento de los cabalistas es que los alimentos kasher ayudan a tener una relación cercana, espiritual con Hashem. Y los alimentos prohibidos, ¿verdad?, cierran, bloquean esos conductos espirituales.
De hecho, en una ocasión oí que un rabino decía que una persona le hacía varias preguntas, todas negativas en cuanto al judaísmo. El rabino le dijo, no puedo contestarte. Me dice, ay, ¿por qué no puedes contestar? Me dice, porque todas esas preguntas que me has hecho no han nacido de ti, sino de la sangre, sino de la carne de puerco que corre por tus venas. O sea, si tú no comieras carne de puerco, no tendrías esas objeciones, pero como comes carne de puerco, entonces eso se ha impregnado en ti y por eso son esas preguntas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona no sigue la dieta que Hashem manda, entonces las impurezas de esos animales se le pegan, ¿de acuerdo? Y por eso es que tienen muchas preguntas y muchos conflictos espiritualmente. Entonces, también, mis amados hermanos, cuando hablamos de las leyes de Kashrut, estas nos ayudan a evitar las fuerzas negativas apegadas a las especies que no son kasher. O sea que, por ejemplo, hay aves que no practican, hay un ave que se llama Hasidá. ¿Cuál es la particularidad de esta ave? Esta ave, la Hasidá, solo practica Gesed, bondad, con los animales de su propia especie, pero si es con otro animal no lo practica. Entonces los sabios dicen, bueno, ¿cómo es posible que este animalito que se llama Hasidá no esté en los animalitos que son kasher, sino en los animales sucios? Precisamente porque ese animalito tiene una característica, solamente ayuda a los que son de su especie. Y nosotros, bueno, los seres humanos, tenemos que adquirir una cualidad de ayudar a todos. Entonces, fíjense, los alimentos que son kasher son beneficiosos porque no se nos pegan las malas cualidades de esos animalitos. Ajá. Entonces, la Torah, mis amados hermanos, tiene mucho que decirnos. Solamente es que a veces si nosotros no entendemos, si nosotros no llegamos a comprender lo que la Torah dice, como dijimos al principio, es porque no tenemos mucha sabiduría, porque somos finitos, pero la Torah obviamente es para que nosotros busquemos y busquemos y busquemos y tratemos de entender, ¿de acuerdo? Entonces, el mayor regalo que Hashem puede darnos respecto a los alimentos es la capacidad de que la persona pueda desarrollar autocontrol. Entonces, si podemos hacerlo con los alimentos, podremos hacerlo también, o podemos lograrlo en otras áreas de nuestra vida. Así que, mis hermanos, pensemos. La Torah quiere que controlemos nuestros deseos de comer y de beber, según la parashá que nos tocó. Pero esto nos invita a que no solo esos deseos, sino todos los deseos que tengamos. Y además que si nosotros, ¿cómo se dice?, practicamos este autocontrol y podemos lograr controlar, también vamos a poder lograr controlar los deseos en cualquier área de nuestra vida. Entonces, tenemos que practicar autocontrol. Toda nuestra fe, toda nuestra religión, voy a decirlo así, la fe que hemos aprendido en nuestro pueblo Israel, es aprender a controlar nuestros deseos. Los deseos nos pueden llevar, mis amados hermanos, como dicen por allá, a robar, a matar, a hacer lo que uno no se imagina, ¿de acuerdo? Entonces los deseos en nosotros deben siempre mantenerse a raya. Y la Torah, precisamente, eso es lo que nos ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, los mandamientos, mis amados hermanos, tienen ese propósito. Cuando nos dicen no hagas, no hagas, no hagas, ¿de acuerdo? A veces las personas
Las personas dicen, pero ¿por qué me van a prohibir esto? ¿Por qué me prohíben esto? ¿Por qué si Hashem lo hizo es para, como se dice, para que gocemos, para que lo hagamos, para... Y yo creo que es lo contrario, es para saber si nosotros controlamos, ¿de acuerdo? Todos nuestros deseos. Ahora, no es malo tener deseos. De hecho, constantemente estamos teniendo deseos. Hay buenos deseos, ¿no? Hay deseos que nos llevan a elevarnos, hay deseos que nos llevan a buscar a Hashem. Bueno, en ese sentido, pues no hay que reprimirlos, ¿de acuerdo? Pero cuando esos deseos tienen que ver con, como dice Shaul, básicamente con los deseos de la carne, ¿no? Con disfrutarlo todo, con no negarse nada, a pesar de que ellos nos causen algún mal, entonces sí tenemos que ponerle un alto. Entonces, la Torá, mis amados hermanos, quiere enseñarnos autocontrol. La persona tiene que buscar controlar todo aquello que no le permite llevar una vida plena con respecto a Hashem. Y buscar, mis amados hermanos. Y claro está, no hacerlo, como dicen, viviendo reprimido, angustiado. No, Hashem da las fuerzas, ¿de acuerdo? Hashem te ayuda. Y de hecho, cuando nos volvemos más espirituales, cuando apegamos nuestra vida a Hashem, los deseos aminoran su carga, su fuerza sobre nosotros. De hecho, cuanto más nos acercamos a Hashem, entonces los deseos menos poder tienen en nosotros. Por eso es que las personas que estudian Torah, que estudian mucha Torah, no sienten ese deseo, por ejemplo, de tener el celular que acaba de salir, no sienten ese deseo. Para ellos no es tan importante aquello. Entonces, si ahora tenemos muchos deseos y nos llegan a abrumar, es porque estamos lejos de Hashem, ¿de acuerdo? Entonces, pero si tratamos de llevar una vida cerca de Hashem, entonces los deseos no nos gobiernan tanto. Así que tenemos que tratar, mis amados hermanos, de buscar llevar una vida apegada a los lineamientos de Hashem. Y cuando lo hacemos así, entonces los deseos no nos abruman tanto. Así que pensemos, para Maimónides, las leyes de Kashrut, de Kasher, nos llevan a ser santos. Amén. Nos llevan a tener santidad. Como dice el texto, lo vamos a leer. Vamos a leer nuevamente. Dice así, déjeme buscárselo. Es Levítico capítulo 11, verso 43, 44, dice: no ensucien sus personas con ningún reptil que se ande arrastrando, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos. Pues yo soy Hashem, su Elohim. Ustedes, por lo tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no ensucien sus personas con ningún reptil que se ande arrastrando sobre la tierra. Entonces, ¿qué busca Hashem al darnos una ley de la alimentación? Para todos mis hermanos que no observan la ley de la alimentación, la santidad empieza entonces por lo que entra, por lo que comemos. ¿De acuerdo? Si observamos la ley de la alimentación, entonces por allí empieza la santidad. Y eso que dice Maimónides, las leyes de Kashrut tienen que ver con ser hombres santos. Amén. Y bueno, el Rab, mis amados hermanos, el Rab Max Weimar nos señala, la Torah de la alimentación nos enseña a autocontrol. Así que pensemos en esto. Hashem sabe por qué puso los mandamientos y sabe qué es lo que quiere de nosotros. Amén. Sabe qué es lo que desea de nosotros. Y voy a terminar
con esto que me gusta mucho, que dice aquí, mis amados hermanos, cuando nosotros cumplimos un mandamiento, no le hacemos un favor a Hashem, sino a nosotros mismos. Respetar los mandamientos de Hashem, más que hacerle bien a Hashem, es para bien nuestro. Así que respetemos las leyes de Kashrut, tratemos de adecuar nuestra vida a los mandamientos de Hashem y verá que todo es para nuestro bien. Todo es a nuestro favor. Pues llego al final de nuestro tema, mis amados hermanos, esperando como siempre que la Torah de Hashem pueda ayudarnos en nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata, de cómo experimentamos la ley de Hashem en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, Shabbat Shalom a todos. Hashem les bendiga a todos mis hermanos que nos ven, que nos escuchan. Shabbat Shalom.